en los próximos años. ¿Cómo nos preparamos para eso? Bueno, yo creo que hay un tema de fondo ahí. Yo creo que es importante que la sociedad en general, los padres, las autoridades, los políticos, nos comprometamos a hacer un trabajo de educación a la nueva generación, para que los jóvenes no caigan en la tentación, ¿no?, del sonido del cascabel que le ponen los terroristas para hacerle pensar que Sendero Luminoso es la solución del país. Para lavarles el cerebro, yo como creo está pasando, como visto, claro, como Maef, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Al final, la Constitución garantiza, ¿no?, que las penas impuestas por el Poder Judicial tiene un inicio y tiene un final. Tienen que salir no porque desee a alguien, sino porque se tiene que cumplir mandato judicial. Sin embargo, es un tema que nos debe preocupar a todos los peruanos, porque en efecto, el terrorismo es el enemigo más grande que tiene la humanidad en el mundo, no solo en el Perú. Felizmente, Estados Unidos ha entendido, después del 11 de septiembre, de que el terrorista no es un enemigo barato, es un enemigo muy caro. Y estamos viendo en estos últimos tiempos lo que está pasando, ¿no?, lo que está pasando en el mundo entero. Ahora, doctor, hay precedentes, en todo caso, porque terroristas han salido ya de prisión. Así es. Así es. De hecho, algunos incluso con condenación de penas, en fin, ¿no?, con una serie de beneficios, y otros, en fin, han cumplido su pena ya. ¿Hay algún precedente de algún terrorista que de pronto haya vuelto, no a las armas, porque felizmente estamos todavía en otra etapa, pero sí se está trabajando el pensamiento? Hay quienes señalan que Movadef se encarga de eso, por ejemplo. No, definitivamente. Hay mucha gente que ha salido. O sea, no le podría un poco a enumerar cada uno de ellos, pero definitivamente hay una actitud proclive al crimen, del terrorismo, en el que están ensamblados esta gente intelectualmente, porque eso es lo que ha hecho Guzmán. ¿Han vuelto a eso? Así es, han vuelto a eso, y en todo caso continúan, siguen muy lejos. Crespo fue condenado, ¿no?, por delito de terrorismo a 12 años. Ha salido, sigue en el mismo camino defendiendo terroristas, sigue dirigiendo juntamente con Fajardo a Movadef, y Movadef sabemos que es el mismo sendero, sino simplemente aparentemente distinto a ellos, lo cual es totalmente falso. Es la nueva estrategia, entonces, la de fachada, y por otro lado la apología. Eso es una verdad absoluta. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que sigue saliendo? Por ejemplo, caso Inchausti. Para mí, tengo la absoluta seguridad de que él se va a integrar. ¿A dónde? A Movadef, pues. Porque ese es el camino inmediato que tienen para desarrollar su ideología torpe, absurda y ilegal, ¿no? Entonces, por ahí hay que pensar. Entonces, tenemos que cuidarnos, la sociedad, aparte de que nos protege la autoridad policial y todo ello, tenemos que hacer, ¿no? Hay un trabajo muy técnico que hacer. Fíjese, mi Procuraduría ha hecho un trabajo muy técnico, ¿qué le digo?, muy acucioso en el tema de Inchausti. Inchausti fue procesado, él y 3 más. Justamente en esa condena de Inchausti y los otros más, la Sala Penal Nacional emite una sentencia condenando, en el caso de Inchausti, 22 años, a Zenón 23 años, a otros 17 años, otros 15 años. En conjunto, en forma solidaria, dispuso la Sala Penal Nacional en la sentencia que al Estado peruano se le pague una reparación civil de 900.000. Nosotros no estamos conformes con eso. ¿Y por qué no estamos conformes? Porque de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, el Perú fue afectado más de 9.000 millones de dólares con los hechos terroristas. Y tomando en relación eso, no podemos aceptar que Inchausti y sus cómplices, ¿no?, paguen una suma tan irrisoria que señaló el Poder Judicial. Y basada justamente en esa conclusión de la Comisión de la Verdad, mi Procuraduría interpuso un recurso en nulidad en extremo de la reparación civil. Y se logró en la Corte Suprema a que se eleve el monto a 4 millones de soles. Que igual, según el monto definitivamente, sigue siendo bajo, ¿no? Sigue siendo bajo. A pesar de que mi Procuraduría no pidió 4 millones de soles,
pidió 20 millones de soles. Ahora, digamos, el Estado pide eso como una cuestión simbólica, porque es imposible, me parece, que estas personas, pese a que se han incautado bienes y puedan pagar esos Lo que pasa cifras, ¿no? es que en el tema de los embargos, en los casos terroristas, es bastante, un trabajo bastante acucioso, es bastante delicado. No es fácil encontrar patrimonio a estos terroristas, porque previamente a su actitud lo que hacen es buscar testaferros o tratar de esconder sus bienes. Ya hay precedentes, ¿no? Ya ha pasado definitivamente, los embargos. Pero no obstante eso, venimos trabajando y hemos logrado embargar más o menos como 30 bienes inmuebles, ¿no? En general, a diferentes terroristas. Entonces, ¿qué pasa, doctor, o qué ha pasado con el proyecto de muerte civil? Bueno, un tema que en todo caso me dirijo a la doctora Solórzano, presidenta del Congreso, y a los señores congresistas, que por favor me ayuden a tener esa herramienta de trabajo que es la muerte civil, que hace más o menos año y medio, a 2 años está durmiendo en el Congreso. Aquí apunta esta ley de muerte civil. Mi Procuraduría proyectó esta norma con el propósito de que la gente que ha sido condenado por terrorismo y que tenga deuda pendiente pago por reparación civil, no sean elegidos políticamente hablando a ningún cargo público, vale decir alcalde, gobierno regional, regidores, con parlamentarios y todo ello, hasta que no paguen el total de la reparación civil. No obstante que esto es tan importante, porque es importante. Sí, claro. A mí no se me ocurrió la locura de hacer esto, sino que es un tema bien pensado, bien diseñado, pero no obstante el tiempo transcurrido, el Congreso se mantiene, no sé, un poco de repente indiferente. Yo sé, muy respetable la labor que tienen los señores parlamentarios. ¿Por qué cree usted? ¿Porque es polémico el tema? Bueno, yo no lo encuentro por ningún lado que sea polémico. Si yo pretendo, como Procurador del Estado, he proyectado la norma, juntamente con los técnicos que me acompañan, que encontremos una herramienta legal para cobrar a la gente que adeuda, y tomando en cuenta que hay mucha gente que trabaja en el aparato del Estado, no le podemos cobrar. Bueno, más aún si hoy en día lo que se quiere evitar es que participen en las elecciones, eso, ¿no? Precisamente. Claro, esta norma automáticamente descalifica para que sea candidato. Por lo menos a los condenados por terrorismo. Así es, ¿no? Vamos avanzando por ese lado. Ahora, yo cuando decía polémica es en el sentido de que no colisiona con los derechos de estas personas, porque hay quienes decían que no salgan de prisión hasta que no paguen la reparación civil. Tampoco la ley procesal ni la Constitución dice que eso sea así. O sea, caminan por cuerdas separadas, el cumplimiento de la pena con reparación civil. Pero si se les obliga, digamos, si no tienen dinero, no tienen bienes inmuebles o, en fin, utilizan testaferros, lo que fuere, no se les puede obligar a trabajar en prisión y pagar de esa manera tampoco. No es porque viable, finalmente no solamente le hacen daño al país, sino que van a prisión y se convierten en una carga para el Estado. Porque tienen un costo, ¿no? De alimento, en fin, así como están las prisiones, igual de alojamiento, lo que fuere. Pero entonces ni siquiera se les puede obligar a trabajar. Eso los podría ayudar incluso a ellos a resocializar. Si yo le iba a preguntar en un momento, ¿hay opción de que un terrorista se resocialice? Claro que sí, totalmente, que todos tenemos derecho a eso. Pero sin embargo, no hay arrepentimiento de los terroristas por haber cometido todos estos daños tan grandes al país. Ahora, no pueden hacer trabajo porque, digamos, en otros delitos se puede obligar a hacer trabajo comunitario y en este aspecto. Bueno, podría ser, pero imagínese un trabajo comunitario para que puedan pagar. No, algo comunitario en el sentido que dentro del penal se puede ver como algo comunitario, algo para la sociedad, pero donaciones, en fin, lo que fuera. Hay gente que trabaja en eso, hay gente que pero por voluntad propia. Entonces, a lo que voy es que estamos cayendo pues en un círculo el de que no vamos a salir, porque ellos no van a tener cómo pagar la reparación. Pero, señor Salazar, fíjese usted, si en la gestión del premier Juan Jiménez Mayor se proyectó la ley del negacionismo para evitar que no sigan denegándonos los delitos de apología que estamos tramitando, buscar una figura para lograr nuestro propósito, fuimos objetados, fueron negados por mucha gente, por muchos señores periodistas y por mucha gente. Pero es que la libertad de prensa de alguna manera pues estuvo en el meollo, que podía discutirse, pero en el fondo era pero no se quiso debatir. Así es. Ya que usted lo menciona es importante porque el tema está relacionado, ¿no? Hoy en día que está linchado usted y la gente con preocupación lógica dice, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos para
para que por lo menos saber que no están volviendo a las armas, o como decía Lionel Guzmán, ¿no? Ahora que se han cumplido 22 años de su captura, decía, todo está acá, ¿no? Así es. Antes de la ley de negacionismo se presentó un proyecto de ley de seguimiento. Así es. Que no fue acogido porque se señalaba que no, digamos, colisionaba con el derecho constitucional de ser vigilado. Claro. ¿no? Porque ellos, al cumplir la pena, automáticamente recuperan sus derechos civiles. Todos los derechos, claro. Y entonces los derechos civiles no le permite a usted que nadie le haga el seguimiento. Entonces tiene derecho a la privacidad, a la libertad de tránsito, todo eso. Bueno. Nadie decía arresto domiciliario, decía vigilancia. Así es. Pero igual colisionaba con su independencia, ¿no? Sí. Luego de haber recuperado por cumplimiento de pena. Porque lo que se ponía como ejemplo lo que pasa en Estados Unidos con el tema de los delitos de violación, por ejemplo, ¿no? Estas personas están chequeadas, porque claro, lo que se está haciendo solamente es reprimir, ¿no? Este aspecto, pero nadie puede asegurar que estas personas vuelvan a delinquir. Justamente esa es la razón por qué pues, Lori Bereso regresó al Perú. Porque en Estados Unidos le pusieron en grillete. Sí, pues. Allá lo controlaban, allá lo vigilaban. Pero como están las cosas hoy, y en fin, digamos, la presencia o la participación del Estado, del Perú, del país en convenciones internacionales, pues hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Sí, lamentablemente, pero sin embargo yo creo que no podemos dejar de tomar en cuenta las propuestas de proyectos normativos que benefician al país. En verdad no es porque yo sea el gestor de la muerte civil, pero es una norma muy, muy importante. Tanto así que inclusive, si esa norma existiera, fácilmente podría inscribirse en Infocorp para que estos condenados sean descalificados económicamente hablando. O sea, es una ley importante, una herramienta de trascendencia para mi Procuraduría. Yo no entiendo de verdad. ¿Usted considera que es el único derecho civil, digamos, que se le puede quitar? Claro, porque en efecto, pues, o sea, ¿qué sentido hay que el Estado tenga un trabajador o tenga un funcionario asalariado que adeuda al Estado? Está bien que sea funcionario, pero que pague su obligación. O por lo menos que se comprometa a pagar, aunque sea mensual, pero que pague. El tema es que no damos la herramienta legal que nos ayude. Eso es lo que ¿no? le está y eso es lo que en verdad incomoda. No, que me disculpen los señores parlamentarios, a la doctora Solórzano la conozco, tuve la suerte de viajar con ella horas, y en verdad ella es consciente de esto y espero que la presidenta me escuche y me ayude y se someta al Pleno, porque ya la Comisión Especial ya lo aprobó. Ya lo aprobó, sí. Solo falta que vaya al Pleno. Entonces que agenden el tema y que me ayuden esa herramienta legal para que podamos hacer seguimiento mucho más eficaz y no estemos, como se dice, caminando en el limbo, sí, pues. y haciendo trabajos tediosos que es difícil encontrar los bienes que tenga esa gente, ¿no?